Sembrando Futuro, tu espacio para hablar sobre la lucha, defensa y promoción de los derechos humanos. Porque los derechos humanos deben formar parte del debate nacional. Bienvenidos amigos y amigas al episodio número 23 de su podcast Sembrando Futuro. Les acompaña Kenny Cibrián y esta vez en la sección de la entrevista estamos abordando como temática principal el 6º aniversario de la derogación de la ley de amnistía. Por tanto, contamos ya con la participación de Rafael Segura, quien es miembro del Comité de Expresos y Presas Políticas, COPES, y Eduardo García, director de la Asociación Pro Búsqueda. Ambos también forman parte del grupo gestor para la Ley de Reparación Integral para Víctimas y Sobrevivientes del Conflicto Armado y además de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador. Bienvenidos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Kenny, nuevamente por estar en este espacio. Esperamos pues contestar las mayores cosas. Muchas gracias a ambos también por aceptar la invitación y nuevamente bienvenidos. Antes de iniciar nuestro programa, como es costumbre, escucharemos una breve cápsula introductoria. 6 años sin amnistía ni justicia. Diversas organizaciones y personas vinculadas a los casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado manifestaron su indignación porque a 6 años de haberse derogado la ley de amnistía, no hay avances de justicia, verdad y reparación para los cientos de víctimas de masacres ocurridas hace más de 30 años. Señalaron a la Fiscalía General de la República, al Gobierno y a la Corte Suprema de Justicia de no trabajar por buscar justicia para las víctimas. David Morales, director de Derechos Humanos de Cristosal, dijo que las actuales instituciones gubernamentales adoptan posiciones violatorias a la sentencia de inconstitucionalidad de 2016, debido a que han realizado bloqueo de los archivos militares en el caso de El Mozote. También sostienen que hay una negativa del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la República para no cumplir con su rol y cometer omisiones en las investigaciones. Alejandro Díaz, representante de Tutela Legal, organización querellante en varios casos, dice que en estos 6 años ha visto retrocesos en las instituciones que deben trabajar por las víctimas. Jorge Guzmán, juez que reabrió el caso de El Mozote y que luego fue cesado de su cargo, dijo que la derogatoria fue una oportunidad para una verdadera reconciliación de la sociedad salvadoreña, pero que se ha desperdiciado la oportunidad por intereses políticos. Por ello, el caso que él llevaba, que había mostrado avances, se estancó. Regresamos a su programa y antes de iniciar quiero recordarles los teléfonos en cabina a nuestros amigos y amigas radioescuchas. Son el 2275-9501 y el 2275-9502. También nuestro número en WhatsApp, el 7571-2779, para que puedan hacernos llegar sus dudas o comentarios respecto al tema. Bien, para entrar de lleno con la entrevista quisiera iniciar contigo, Rafa, y preguntarte cuáles son las principales demandas que tienen las víctimas del conflicto armado a 6 años de la derogación de la ley de amnistía. Sí, efectivamente, nosotros como víctimas del conflicto armado, nuestras demandas siempre han sido verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria histórica. ¿Por qué seguimos exigiendo el cumplimiento de esos 5 o 6 elementos? Es porque realmente no hemos podido encontrar la verdad en ningún proceso de los que se nos ha estado investigando. Al contrario, hemos visto un gran retroceso en las investigaciones, ¿verdad? Y realmente no hay un protocolo en cómo atender a una víctima. Y son observaciones que se le ha hecho al Estado y el Estado en ningún momento ha podido iniciar con la atención de un protocolo de cómo atender a las víctimas. Y si tú sabes, bueno, la última es que realmente están revictimizando a las víctimas con las consultas, entre comillas, que hace la Procuraduría de Derechos Humanos.
me parece que eso es revictimizante, porque ellos visitan el terreno, pero a la vez también nosotros, a la par de ellos, andamos visitando el terreno y les estamos diciendo a las víctimas que tenemos nuestra ley, nuestro anteproyecto de ley, y eso hay que volverlo a remarcar. Vea, es nuestro anteproyecto de ley, gracias al esfuerzo de una diputada de la Asamblea Legislativa. Entonces, por eso es que nosotros aún mantenemos, ¿verdad?, esas demandas de verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición y memoria histórica. Gracias, Rafa. Aguayo, actualmente el sistema judicial salvadoreño está llevando a cabo investigaciones acerca de casos de graves violaciones a los derechos humanos durante el contexto del conflicto armado. Recordemos que precisamente la derogación de la ley de amnistía abrió paso para que, como se escuchaba en la cápsula, el juez Jorge Guzmán abriera la causa penal del Mozote. Sí, hay un juicio en el Mozote por más de 1.500 campesinos. De esos 1.500, la tercera parte son niños, niñas menores de 9 años, ¿no? Hay otro juicio abierto en sede judicial del caso de los 4 periodistas holandeses, y como asociación pro búsqueda tenemos 3 sentencias de la Corte Interamericana con 13 casos. Al menos hay 50 habeas corpus interpuestas por niñez desaparecidas y denuncias en sedes judiciales y fiscales, ¿no? Si a mí me preguntaran qué avance han tenido estos casos, bueno, en el Mozote no se ha pasado de las entrevistas y el caso está estancado. En el caso de los periodistas no ha avanzado en su fase de instrucción tampoco, ¿verdad? Y en el caso de niños y niñas que fueron desaparecidos en el conflicto armado, no hay un tan solo caso de un niño encontrado por la Fiscalía en este país, ¿no? Entonces, podremos hablar de cuántos casos hay abiertos, cuántos están en sede, pero los resultados son nulos, ¿no? Y eso es lo que hay que cuestionar y es lo que hay que exigir, porque a la base está el derecho que tienen todas las personas de este país de acceder en igualdad de condiciones al sistema de justicia. Esto que menciona Guayo se podría percibir entonces de que no se les está poniendo atención a este tipo de casos. Digamos que el Estado, por sí solo y en complicidad entre los 3 órganos, ha generado impunidad, porque no ha habido una sala de lo constitucional más allá de la emisión de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía que haya dicho cómo se deben de hacer las cosas, pero ni el órgano de justicia, ni el Ejecutivo, ni la Asamblea Legislativa han legislado, en el caso de la Asamblea, una ley que dé reparación, que garantice el acceso a la justicia, las garantías de no repetición. No ha generado por parte del Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, un presupuesto para garantizar la reparación de las víctimas. No hay una apertura de información como mandata la Sala de lo Constitucional de los archivos militares para garantizar justicia, ¿verdad? Entonces digamos que esa superación de la impunidad de los acuerdos de paz no se ha dado, bajo la complicidad de los 3 órganos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con aquellos casos que incluso hay sentencias de carácter internacional, como el caso de las hermanitas Serrano? Bueno, pues estamos en las mismas, ¿no? El desacato no solo es con los tribunales nacionales, con la Sala de lo Constitucional Nacional, sino también con aquellas instancias internacionales que El Salvador suscribió convenciones, como la Convención Interamericana, que es de las pocas sentencias a nivel latinoamericano que no se cumple. El caso de las hermanas Serrano lleva desde el 2005 sin cumplirse. Hay escasas diligencias judiciales y quedan partes muy importantes de la reparación de las víctimas en ese caso, como es la atención psicosocial, la atención adecuada en salud por las secuelas que dejó la desaparición de las niñas y de las niñas de este caso, y sobre todo en el tema de ADN, ¿no? Ya tendríamos que tener un banco de ADN para buscar a personas desaparecidas y todavía no lo tenemos. Gracias, Guayo. Rafa, regresando contigo, ¿cuáles son las obligaciones que el Estado salvadoreño debe tener en cuenta en estos momentos con las víctimas? Bueno, mira, las obligaciones son muchas, ¿verdad? Podemos hablar del primer elemento de nuestras demandas, verdad.
La verdad es que en ningún momento hemos tenido buena voluntad por parte del Estado de una investigación profunda. Ni mucho menos la Fiscalía ha tenido la gentileza de ir informando paso a paso las investigaciones que ha hecho. Al contrario, yo cuando se derogó la ley de amnistía, le dije que yo quería demandar al Estado porque quería conocer la verdad de lo que sucedió un 9 de febrero de 1981. Y tomé la decisión de abocarme a IDUCA para que me acompañara para poder presentar la demanda ante la Fiscalía. A 6 años le pregunto yo al fiscal cuánto es lo que él va a seguir esperando para elevar a juicio el caso mío, que realmente lo que yo he hecho es facilitarle toda la investigación. El último entrevista que yo tuve de hace 2 años con el fiscal, que me dijo que no hallaban a quien demandar. Entonces me demostró que no tenía voluntad. Entonces la verdad aún sigue oculta. Luego podemos hablar de reparación. Mira, el Estado está en la obligación de dar una atención psicosocial a las víctimas. Nadie de las víctimas en su entrevista no deja de llorar, no deja de sentir ese dolor que nos transmiten a nosotros los compañeros víctimas. Y qué bueno, porque están tratando con víctima la relación que se debe de tener, ¿verdad? Entonces nosotros nos solidarizamos con la víctima, pero ¿dónde está la reparación del Estado? Una reparación de salud. Se nos están muriendo las víctimas. Hace poco murió una madre, miembro del comité de comadres, ¿verdad? Y podemos decir el Estado dónde estuvo en esos momentos. Las reparaciones no solamente deben de ser simbólicas, también deben de ser económicas, porque realmente el victimario se aprovechó de su estatus como jefe, como tropa o como torturador, y lo que hizo recibir un pago. Y las víctimas que estaban recibiendo golpes, guerra psicológica, amenazas a muerte, choques eléctricos, en fin, ¿verdad? Entonces el Estado está en la obligación de reparar estos daños, ¿verdad? Y algo bien primordial, miren, la memoria no se debe de olvidar, porque pueblo que olvida su historia está condenado a volverla a repetir, y hoy no es el caso, pues, vea, ahí estamos viendo que se están volviendo a revictimizar, porque da temor andar en la calle y encontrar a unos soldados que en un momento dado pueden capturarnos, pues, ¿verdad? Y entonces eso afecta mucho un Estado que realmente ahorita está revictimizando, ¿verdad? Sobre lo que mencionabas, quizás 2 cosas. Yo creo que es súper importante dejar en claro que parte precisa de los pilares que estás mencionando, de verdad, justicia y reparación, hay que tener en cuenta que la reparación económica también es parte de las exigencias, pero no es el meollo principal, no es lo que... Claro, eso es muy cierto. Nosotros tocamos el tema de reparación, y es que ellos creen que con darnos una limosna, nosotros ahí es una reparación. No, debe de ser realmente
una ayuda económica que venga a superar, ¿verdad?, el nivel de sobrevivencia de una víctima. Pero hubo un momento en que solamente daban $50 a las madres de 60 años y $15 a jóvenes, pues, ¿verdad?, sobrevivientes de la guerra. Entonces, no, me parece que eso es inaudito, eso es inaprobable, pues, ¿verdad? Y también teniendo en cuenta que fue el Estado el causante de prácticamente destruir los medios de vida de las personas a las cuales han sido víctimas del conflicto armado. También el otro punto que quería señalar sobre lo que mencionabas es ¿qué opinión tienes precisamente sobre, vemos en la actualidad que el Estado recurre a la militarización básicamente de la seguridad pública, y esto obviamente trae consecuencias a nivel psicosocial para aquellas víctimas del conflicto armado? Tú viste, en esta semana surgió una acción de protesta, y ahí no íbamos las víctimas, ahí no iban aquellas personas organizadas, no, ahí iban personas que realmente son ahora, de acuerdo a la ley de sección, unas nuevas víctimas. Y yo me alegro porque se están organizando, y eso va camino a tener una lucha constante contra este régimen que atenta, ¿verdad?, violenta los derechos humanos, atenta contra la Constitución de la República, a pesar de que yo no en la historia es el primer gobierno que lleva ya 4 meses con la ley de sección, y a mí lo que me demuestra que este es un gobierno incapaz de poder dialogar con la gente. Ahora, yo no estoy defendiendo a los que cometen ilícitos, ¿verdad? No los estoy defendiendo, al contrario, sí es bueno, ¿verdad?, todo aquel, ¿verdad?, que comete crímenes debe de ser juzgado conforme a las leyes salvadoreñas. Entonces, creo yo que en ese aspecto, y preocupa mucho, porque ya llegaron a pueblos en donde jóvenes que no tienen pero ninguna mancha de tinta en su cuerpo han sido capturados y han sido encarcelados, con la fachada de agrupaciones ilícitas, actos terroristas, cuando realmente empiezan a vivir. Y así ha sido en pueblos remotos de El Salvador. San Salvador ya no es la excepción. Hay varios lugares, inclusive el Mozote tienen capturado a un joven que realmente era parte de la pastoral social de la iglesia, y ahí está. Duele, pero realmente, y como hoy, según la ley de sección, no hay pero ningún abogado que pueda ayudar a sacar a estos víctimas de la ley de sección. Gracias, Rafa. Guayo, ¿ha existido por parte del Estado o de la Presidencia de la República alguna acción para reparar a las víctimas? Además de en su momento cuando vetó la ley de reconciliación nacional, o cuando mandó a retirar el nombre de Domingo Monterrosa del comando de San Miguel. Vaya, en esto vamos a ser enfáticos. Para entender qué es la reparación, hay que leer el decreto, la ley de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que tiene a raíz esto, ¿no? Y la Sala de lo Constitucional decía que la reparación como un derecho de la víctima y componente esencial de la justicia transicional. O sea, es fundamental reparar el daño que se ha hecho. De tal manera que debe garantizarse una reparación integral a las víctimas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por ambas partes.
¿A qué se refiere? A aquellos graves crímenes, los más terribles crímenes. No se está pidiendo en la sentencia de inconstitucionalidad una reparación para todo el pueblo. Para eso están las reparaciones simbólicas, que son comunitarias, que son para todos. Pero va más allá la ley y dice cómo debe ser la reparación. Y dice el restablecimiento o restitución de los derechos conculcados. Es decir, las personas que fueron desaparecidas, el derecho a no estar desaparecidas, el derecho de sus familias a encontrar a esas personas, ¿se han localizado los desaparecidos? Entonces no se ha reparado. Las víctimas tienen derecho al resarcimiento, a dejar en la situación esa persona lo más parecida a su origen. Como decía Rafa, a las personas que le quemaron la casa, que le robaron las tierras, que tuvieron que salir huyendo. Ahí hay una reparación que hacer, ¿no? El reconocimiento de eso. La compensación de los daños ocasionados, la indemnización de los daños y perjuicios, la rehabilitación y readaptación de las víctimas. Esta es muy importante y esta tiene un énfasis en la atención psicosocial y en aquellas enfermedades degenerativas producto del sufrimiento al que fueron sometidas, como personas torturadas o el sufrimiento de tener una persona desaparecida. Y todas estas reparaciones, dice la sentencia, tienen que ser a satisfacción de las víctimas y atendiendo sus reivindicaciones. Tiene que abordarse la garantía de no repetición, porque ¿de qué le sirve a una víctima repararle un daño si no le garantiza que se lo vas a volver a cometer? Y en este caso, los crímenes de lesa humanidad han dañado a toda la sociedad. El conocimiento público de la verdad, entre otras reparaciones. Entonces ahora volvamos a la pregunta. ¿Qué han hecho este gobierno o los anteriores en esta materia? Y podemos ver que no han dado atención psicosocial, no le han reconocido el daño, no le han devuelto los derechos que le fueron violentados, no se han buscado los desaparecidos. Entonces la respuesta es poco o nada. Para ambos, ¿cuáles dirían que son los avances o retrocesos que hay en materia de justicia o de acceso a la justicia para las víctimas del conflicto armado a 6 años de la derogación de la ley de amnistía? Bueno, eso tiene mucha relación con la garantía de no repetición, ¿no? Y en la garantía de no repetición, y voy a hacer un paréntesis, hace 2 años, perdón, el presidente Nayib Bukele vetó una ley de justicia transicional que fue aprobada en la Asamblea, que fue en consulta y que no reunía los estándares y los requisitos que la ciudadanía, las víctimas, las organizaciones pedían, y mucho menos los estándares internacionales. Y el presidente Bukele tuvo a bien a vetarla. Y él señaló precisamente en su veto presidencial esa garantía de no repetición, como la independencia del judicial, cosa que no se está haciendo, ¿verdad? Como el que el sistema judicial civil esté por encima del sistema judicial militar, ¿verdad? El conocimiento de la verdad, garantizar que estos derechos no van a prescribir y que no son amnistiables, ¿no? Entonces, en relación a eso, ¿qué se ha hecho también? Y entonces volvemos a ver la falencia, ¿no? Entonces estamos ya con un producto elaborado, que se le ha hecho unas correcciones, que esta nueva asamblea podría haber, en lugar de decidir superar un veto, como se lo plantearon en la anterior asamblea, simplemente atender las recomendaciones que hizo el presidente, que son de la misma bancada, y ya tuviéramos una ley de justicia transicional. Quizás de los daños más grandes al que están sometiendo a las víctimas es que el tiempo no cuenta igual para las víctimas que para un presidente, para una asamblea o para el propio victimario, ¿no? Un presidente tiene 5 años de estar en el poder y cuando va por el segundo, por el tercero, va por la mitad y piensa que le quedan 2 años más para terminar. Pero las víctimas llevan toda una vida en ese sufrimiento y en 2, 3 años de un presidente o en 5 de otro, el que no se avance repercute en que ya tienen enfermedades derivadas de este sufrimiento y la edad le provoca la muerte también, ¿no? Entonces estamos teniendo personas, aparte de haber sido dañadas porque se le han violentado esos derechos, le seguimos negando el derecho a acceder a la justicia, la restitución, la reparación y el derecho de que esto no se vuelva a repetir, que su familia quede tranquila porque esto no volverá a pasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tiempo no juega igual y en ese mismo sentido, la actual asamblea, el actual presidente, la actual sala de lo constitucional, porque no basta con emitir una sentencia, sino garantizar que ésta se cumple, no están resolviendo. Y algún oyente dirá, pero los otros tampoco hicieron. Efectivamente, tenemos 33 años de retraso en materia de justicia
de reparación y de conocimiento de la verdad. Y eso, ante el tiempo transcurrido y que corre más aceleradamente en los últimos años, porque son más ancianitas las víctimas, los ponemos en la misma situación a todos. Bueno, en el caso mío, te diré, a 6 años de haber sido derogada la ley de amnistía, aún sigo esperando la verdad, aún sigo esperando justicia, porque ahí está el director del cuartel donde estuve recluido ahí, secuestrado por 10 días, sin que mi familia supiera nada. La fiscalía solamente ha investigado lo que uno le ha aportado. O sea, las víctimas le han dado todos los elementos de juicio para que ellos pudiesen hacer, para que me salga el fiscal. No hay nadie a quien demandar. Y entonces, ¿cuál es la función de él? O sea, no hay voluntad, no hay interés, o son incapaces. Eso es lo que tienen que saber decirnos, porque si son incapaces, bueno, hay instancias que nosotros podemos seguir buscando, ¿verdad? Y hay, aún todavía no nos hemos muerto, estamos vivos y podemos seguir luchando, hoy más que nunca. ¿Y la comunicación entre la fiscalía en este caso y tu persona ha sido fluida en esta? Para nada, aún ellos tienen, bueno, ellos conocen mi casa, ellos tienen mi número telefónico, ellos tienen todo, conocen mi lugar de trabajo y hasta este momento yo no he visto al fiscal, que conste. No sé si con la nueva normativa que tiró el señor fiscal, el señor presidente, habrán cambiado de fiscales o serán los mismos. No sé, aún sigo pendiente de la información y esperaría que algún día, no muy lejano, este fiscal pueda comunicarse conmigo y decirme, por lo menos pedir disculpas por no informar las cosas. ¿Qué mensaje deja para la sociedad el bloqueo sistemático de las instituciones estatales al acceso a los archivos militares? Me gustaría iniciar primero con Rafa y luego, si Eduardo tuvieras algo que agregar, pues bienvenido. Ok, sí, realmente el mensaje que está dejando este gobierno hacia la sociedad salvadoreña es que no tienen la voluntad de encontrar la verdad. Recuerdo que en aquellos tiempos la Fuerza Armada tenía en su poder una radio y que daba todos los informes de las acciones que llevaban a cabo, e inclusive sí puedo recordarme acerca de la famosa actividad de tierra arrasada, que vino a repercutir con más de 1.500 muertos entre niños, jóvenes, ancianos, mujeres, ¿verdad?, en el Mozote. Y dice él que solamente tiene unas 5 cajitas y realmente creemos que esos archivos tienen protección por parte de las Naciones Unidas, en donde no se pueden tocar a no ser que se vaya a encontrar la verdad, ¿verdad? Pero ahí el Estado está demostrando que no quiere dar a conocer la verdad de los sucesos. Él, es cierto, él no era un niño quizás cuando la guerra, y por eso él quizás no quiere abrirlos o no se quiere condenar junto con los victimarios, pero creo que sí se está condenando ahorita de no dar
apertura para que podamos encontrar la verdad en este proceso. Nada cuesta. Si las víctimas son las que estamos luchando para que esos archivos puedan ser reabiertos. Lo mismo va a suceder en un momento dado si este gobierno no quiera abrir estos archivos. Vamos a tener que ir a las Naciones Unidas y pedir, ¿verdad?, que traigan todos los documentos que ellos poseen, Naciones Unidas, para poder encontrar la verdad de todos los sucesos que acaecieron en aquellos tiempos y que muy bien, ¿verdad? Yo sí recuerdo que la Comisión de la Verdad dictaminó que hay un porcentaje de crímenes que cometió la Fuerza Armada y un porcentaje menor que de la Fuerza Armada que cometió el FMLN. Ahora, ¿por qué ellos se han empecinado a no dar a conocer la verdad? ¿O es que ellos están defendiendo a los victimarios, como sabemos? ¿O es que no quieren dar a conocer la verdad? La sociedad salvadoreña debe de conocer de primera mano, y yo creo que este gobierno está cometiendo un gran error. Gracias, Rafa Guayo. Bueno, hay que hacer dos distinciones, ¿no? Una, el delito, el crimen que se cometió en el momento de los hechos, y la culpabilidad, la sanción que se le debe dar a quienes cometieron eso. Pero después del cometimiento de esos hechos, ¿verdad?, 40 años después, 6 años después de esta inconstitucionalidad de la ley de amnistía, la Sala también señala el cometimiento de otros delitos que pueden ser imputados a los actuales miembros de la Fuerza Armada. Es decir, una cosa es participar en los hechos con un grado de autoridad, ¿verdad?, intelectual o material, y otra es ser cómplice por ocultación y obstrucción de la justicia. ¿Y por qué traigo correlación esto? Porque la sentencia es clara y dice: se recuerda tanto al Ministerio de Defensa como al Presidente de la República en su calidad de comandante en jefe de la Fuerza Armada, artículo 157 de la Constitución, y al alto mando de la Fuerza Armada, que ellos están obligados a contribuir al esclarecimiento de todas las conductas constitutivas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Por ende, deben de poner a disposición de las víctimas y la Fiscalía General de la República toda la información relevante para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables. De igual forma, la institución armada debe eliminar o evitar todos aquellos obstáculos o prácticas burocráticas que impiden el conocimiento de la referida información, ¿verdad? Así, además, debe de legislar en esa ley de justicia transicional que esto quede reglamentado, ¿no? Y precisamente el presidente Nayib Bukele, cuando vetó la ley o la mala ley que aprobaron la Asamblea Legislativa anterior, una parte del veto la dirige contra esto y habla sobre la negativa de la Fuerza Armada a colaborar en el establecimiento de la verdad y en la ocultación de la información y en la complicidad de quienes cometieron aquellos crímenes de lesa humanidad, y hace referencia que por eso la ley debe ser clara y esté el órgano de justicia, el órgano civil de justicia del país, por encima del estamento militar. Contradictorio a lo que un año después hizo, negándole la Fuerza Armada o permitiendo que la Fuerza Armada negara el acceso al juez Guzmán para verificar esos archivos. Miren, lo traslado a la actualidad. La persona que oculta información, que no testifica, que no da información de otra persona que ha sido desaparecida producto de las pandillas, se convierte en cómplice ante la Fiscalía y termina cumpliendo condena. Ese mismo crimen hace 30, 40 años, ¿verdad? Estamos permitiendo precisamente que se oculte la información no solo en delincuentes, sino en funcionarios públicos, lo cual ese delito se hace más grave y está sancionado con mayor gravedad que la de un particular.
Entonces, ¿qué Estado de Derecho estamos construyendo cuando desde las instancias públicas que deben garantizar la protección y el acatamiento de la legislación se está violentando, ¿verdad? Y aquí es clarísima la sentencia de inconstitucionalidad, hace un llamado no solo al estamento militar, sino al presidente, que también tiene una corresponsabilidad. Y ojo, no solo el actual presidente, sino todos aquellos ministros de defensa y presidentes que desde el cometimiento de los hechos hasta la actualidad han obstruido y han sido cómplices de ocultación de información para no hacer cesar ese crimen de lesa humanidad. ¿Qué impacto creen ustedes que generó la destitución de los jueces y juezas mayores de 60 años? Recordando pues que gracias a esta reforma el juez Jorge Guzmán, quien llevaba la causa penal del Mozote, pues dejó de conocerla. En ningún país del mundo un caso tan complejo como un crimen de lesa humanidad, que tiene tantas piezas, tantas páginas, tantas entrevistas, tantos testimonios, cuando se va a iniciar la judicialización, después de haber obtenido, ya es parte del proceso echado en marcha, cambiamos al árbitro. O sea, eso es como tener un partido de fútbol y dependiendo del equipo que va ganando, quito o pongo un árbitro para manipular, para cambiar la decisión de ese partido de fútbol, ¿no? Quien gane o quien pierda, ¿no? Pues eso ha pasado en este país. El juez Guzmán no tenía los 65 años a los que los hombres están obligados a jubilarse y las mujeres los 60, ¿verdad? Y no ha debido un debido proceso porque hablaron de depuración del órgano de justicia, pero no demostraron que esos jueces a los que destituyeron eran corruptos. No se le venció un juicio. Se lanzó la idea de que eran malos y por tanto fueron destituidos. Como nadie hizo nada al respecto, alguna ciudadanía nada más y organizaciones sociales, eso mismo se volvió a repetir con elementos de la Policía Nacional Civil, que no cumplían los 65 años, sino que a los 60, el 1 de junio de este año, fueron cesados en sus puestos, todavía no han sido indemnizados, ni han podido cobrar la indemnización. Claro, con la misma excusa o con otra diferente. Se violentó el debido proceso, no se cumplió la legislación, ¿no? Rafa, ¿existe alguna apertura de la actual Asamblea Legislativa para la discusión de la Ley de Justicia Transicional? Bueno, te podría decir que hay una apertura simbólica, no es honesta. Me parece de que la Asamblea Legislativa hasta este momento ha querido tomar el pelo a las víctimas, a pesar de que hemos estado cara a cara con ellos, explicándole acerca de la Ley de Justicia Transicional, que como víctima hemos propuesto, gracias al esfuerzo de un equipo técnico que nos ha ayudado a elaborar esta ley, ¿verdad? Pero esta ley es anteproyecto de ley gracias a la buena intención de una diputada, ¿verdad? Que realmente nos ha demostrado que sí piensa en las víctimas, vean. Entonces, pero la Asamblea Legislativa no tiene pero ni la mínima postura. Al contrario, creo yo que no están muy convencidos de que ellos puedan aprobar esta ley. O sea, a mí me parece de que ellos están jugando con las víctimas, ¿verdad? Además, ellos ya tienen un discurso preelaborado que lo maneja el presidente de la Asamblea, el presidente de la Nación y lo manejan los presidentes de cada comisión, ¿verdad? Son discursos que realmente demagógicos, pues, ¿verdad? Que no podemos estar acusando a otros de enriquecimiento cuando ellos, a pesar de que tienen muy buen sueldo, muy buenas prestaciones, ¿verdad? Y no quieren
legislar, no quieren aprobar esta ley. Entonces, prácticamente ellos no tienen pero la mínima voluntad de hacer una ley de justicia transicional que beneficie a las víctimas. Ahorita están beneficiando a los victimarios, a esos que cometieron crímenes de lesa humanidad, a esos que asesinaron a niños, a esos que desaparecieron personas y así cometieron grandes crímenes que esperaría yo, ¿verdad?, que podamos llegar a entendernos y poder tener un buen resultado de nuestra ley. Gracias, Rafa. Guayo, ¿qué acciones se han llevado a cabo para acciones de incidencia, ¿no?, para dar a conocer esta propuesta de ley que fue preparada precisamente desde las organizaciones y desde las víctimas? Bueno, esa era también parte de la sentencia, ¿no?, que le mandataba a la Asamblea, que tiene el carácter, la obligación, la posibilidad de legislar en este país, ¿verdad?, por mandato constitucional. Le decía que tenía que elaborar una ley con la participación de las víctimas, que reuniera ciertas características como la satisfacción y las reivindicaciones de las víctimas y las organizaciones que las representan, ¿verdad? Y ante la inacción de la Asamblea anterior, ¿verdad?, que presentó una ley en consulta, que no fue de forma participativa y que no involucraron a las víctimas, el presidente vetó. Esa ley quedó en un limbo jurídico. Esa ley, si la Asamblea, la única posibilidad que tenía era o aceptar lo que decía el veto y corregir la ley, o superar el veto. Entonces esta Asamblea actual, hace un año, tuvo la posibilidad, en lugar de enviar archivo esa ley, ¿verdad?, mejorarla con el veto presidencial, ya que tenían los votos, y sentarse con las organizaciones y las víctimas de forma participativa para terminar de completar esa ley. Eso era un proceso de 4, 5, 6 meses tal vez. No tuvieron voluntad de hacerlo, ¿no? Enviaron todas las piezas, todas las leyes archivo, todos los anteproyectos de ley. Nosotros, en cambio, las organizaciones, nos hemos sentado con las víctimas a las que representamos, hemos elaborado una ley y empezamos con el grupo gestor con una ley de reparación, que después se incluyó esa reparación en la ley de justicia transicional, que en 2 ocasiones ha sido presentada ante la Asamblea Legislativa, y ahí está, ¿verdad? Y las víctimas participaron, hicieron sus recomendaciones. Después de toda esa lluvia de ideas, de toda esa necesidad de justicia, de verdad, de garantía y no repetición que propiciaron las víctimas, un staff de abogados le dio forma jurídica, pero nace desde la ciudadanía, desde las organizaciones, desde las víctimas. Y por último, esa ley fue nuevamente llevada al terreno, consultada a ver si era lo que las víctimas habían dicho, y todavía se sigue en ese proceso, ¿verdad?, puesto que se ha presentado otra ley más con algunas correcciones, y además se hizo una asamblea, hasta 2 asambleas de víctimas, ¿verdad?, donde por unanimidad fueron aprobadas, incluso antes de llevarlas a presentar, y los tiempos corrían de llevarlas a presentar a la asamblea. Es decir, hay una ley elaborada con participación de las víctimas que recoge todas sus reivindicaciones, que ha sido de forma participativa en la asamblea presentada por las organizaciones, no una vez porque la enviaron archivos, sino 2 veces, ¿verdad? Y lo que esperamos es que la asamblea retome esas leyes, cree una mesa de trabajo donde haya víctimas, hay un estado jurídico, ¿verdad?, y de ahí surja una ley que garantice todo lo que dice la Sala de lo Constitucional, ¿no? Porque si no, estaríamos faltando al primer principio de reparación, garantizar que las víctimas se sientan bien con esa ley, para que se sientan reparadas. Tiene que ser a satisfacción, ¿verdad? Garantizar que las víctimas acceden a la justicia, que es un derecho constitucional. Garantizar que acceden a la verdad, porque también es un derecho constitucional. Y evitar que esto se repita con esas medidas de garantías de no repetición. No hay más por dónde rascar. Hay jurisprudencia al respecto y análisis nacionales e internacionales de cómo se debe hacer, y además una sentencia de la Sala de lo Constitucional que lleva 6 años sin ser acatada. ¿Qué haría falta precisamente en el hilo de esto que estabas comentando, Guayo? ¿Qué haría falta para que se pueda discutir y aprobar esta ley preparada precisamente desde las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos? Una sola cosa, que además esta asamblea se lo ha echado en cara a las anteriores asambleas legislativas: quitarse la bandera política y poner al centro a las víctimas.
poniendo al centro a las víctimas, estableciendo una mesa de trabajo con las víctimas o con las organizaciones que son las mismas víctimas que se han unido como que fuera una DESCO, como que fuera una asociación comunal, ¿verdad? Para tener más fuerza, elaborar esa ley, ¿verdad? Y garantizar que viene con esa centralidad de las víctimas que se viene reivindicando. Si no hay voluntad para eso, solo estamos en un escenario. O sos favorables a poner a las víctimas y garantizar que se cumple la legislación, que hay acceso en igualdad de condiciones a la justicia, etcétera, tal como mandata la Constitución, o sos cómplice de esos crímenes, no porque lo cometiste y participaste en ello, sino porque ocultás y evitar que se judicialice. Entonces sos parte de eso. Entonces aquí no hay más argumentos ya. Ya pasaron los suficientes años para decir no hay presupuesto, está muy fresca lo que pasó, el país está muy polarizado. Ya hay todas las excusas, ya pasaron y prescribieron. Lo que queda es decir, ¿de qué lado están? ¿De las víctimas o de los victimarios? ¿Qué riesgos consideran que, o si hay riesgos de que exista algún retroceso en El Salvador en materia de justicia transicional? Es evidente que hay un riesgo. Es evidente, y el riesgo nace cuando se violentan la normativa establecida. Lo que garantiza la convivencia en una sociedad son que los ciudadanos cumplan esas leyes para que no haya excesos de unos sobre otros, ¿verdad? Y eso en este momento no se está dando en el país. Hay una ley que el más fuerte la estira como un chicle, como un hule, ¿verdad?, a su conveniencia, y hay un pobre que paga las consecuencias. Entonces eso no es convivencia, eso no es reconciliación y eso no es poner al centro la ciudadanía, que es el objetivo principal de un Estado: salvaguardar, proteger y garantizar el goce de derechos de su ciudadanía. Rafa, ¿cuál es el mensaje que le dejan las víctimas del conflicto armado al Estado salvadoreño? Bueno, creemos nosotros que el acceso a la verdad, a la justicia, a la garantía de no repetición, a la memoria histórica, el mensaje que va para este Estado es que se despojen de todo lo perjudicial que ellos tienen y que, como decía Guayo, poner al centro a las víctimas. Yo creo que es el paso siguiente a dar para que juntos, si este Estado quiere tener una buena armonía en la sociedad salvadoreña, construir juntos esta ley que bien lo necesita El Salvador, y aquí podemos pasar esta página. Pero si siguen con los temas de los del pasado son los culpables y nosotros estamos enmendando, como dijo en una entrevista la presidenta de la Comisión de Justicia, que se enriquecen las organizaciones de derechos humanos, pero más se enriquecen ellos porque no quieren legislar para beneficio de las víctimas. No es cierto, nosotros somos las víctimas y con el apoyo de ellos nosotros estamos peleando, y a pesar, ¿verdad?, de que no somos escuchados, nosotros siempre vamos a seguir peleando y vamos a poner nuestra voz en alto para que ellos puedan aprobar nuestra ley. La impunidad de ahora es la impunidad de ayer. Basta ya y sigamos adelante. Gracias, Rafa. Guayo, en el mismo sentido, ¿cuál es el mensaje de las organizaciones de la sociedad civil al Estado salvadoreño en materia de justicia transicional? Mire, yo creo que no estamos en el momento de hablar de chambre, de que yo pensé, yo creí, yo dije, ¿no? Mientras hay personas que están muriendo cuando se le están negando
el poder abrazar un hijo, el poder terminar con un duelo postergado, de encontrar una osamenta y darle digna sepultura, ¿no? Yo en esto apelo a lo humano. ¿Qué clase de personas puede haber en la asamblea, en la fiscalía, en las organizaciones, en la sociedad en general, verdad? Que no seamos capaces de ver el dolor en el prójimo. Y si está en nuestra mano, en mitigarlo. Y ese es el principio de reparación. Habrá personas que sientan satisfacción cuando se le pide perdón. Hemos visto que hay personas que sienten satisfacción cuando ponen el busto de su padre, ¿sí? Que fue asesinado durante la guerra. Pero hay otras personas que su satisfacción es que le hagan justicia, porque no solo sancionar al responsable, es demostrar que era una persona inocente y que era mentira lo que dijeron de que si era un terrorista y demás, ¿no? Porque si no superamos esa etapa de ser humanos democráticos, nos estamos enfrentando, y lo estamos haciendo otra vez, encubrir a quienes matan, encubrir a quienes hicieron grandes crímenes, ¿verdad? Y luego decir con la otra mano, pero nosotros no teníamos nada que ver con eso. No, ¿cómo no? Lo están haciendo ahora. Entonces, superemos de una vez por todo eso para darnos un chance de reconciliar este país, de despolarizarlo para poder hablar y construir conjuntamente. Y eso, quienes tienen que dar ejemplos, son los que tienen el poder para hacerlo. Nada en este país ha surgido porque ningún gobierno se le haya ocurrido hacerlo y para mejorarlo. Siempre ha sido una exigencia de la ciudadanía. Y en este caso, la verdad, la justicia, la reparación sigue siendo una exigencia de las víctimas y asociada en otras organizaciones. Este país, cuando ha habido una catástrofe nacional, un huracán, un terremoto, quienes han brindado primera emergencia a la ciudadanía han sido las ONG y hoy están en entredicho. Y habrá alguna que otra que no haya hecho lo correcto, pero para eso está la ley, para que se le demuestre y se le sancione, pero no en la generalidad. Cuando hablan de la iglesia, habrá sacerdotes buenos y malos, pero no toda la iglesia es mala y perversa como nos lo quieren hacer ver, ¿no? Y así pasa con diputados, con presidentes, etcétera. Entonces, superemos esto, dejemos de engañar a la gente y ofrezcamos una mano, tendamos un puente y démosle esa satisfacción a esa madre de recuperar esa osamenta que lleva 30 años, 40 años esperando. El abrazo de un hijo que sabemos que está vivo porque ya hemos recuperado a 500 niños con sus madres y niñas, ¿verdad? Y la satisfacción de decir, es cierto, aquí hubo una masacre, la haya hecho el ejército o la guerrilla. Y esta gente no tuvieron por qué pagar ese precio con su vida. Porque de lo contrario estaremos justificando lo que está pasando con las pandillas y volveremos a una ley de amnistía por las pandillas y siempre ha habido negociaciones y demás y entonces no saldremos adelante como país. Entonces es tan básico, hay que poner un alto y empezar haciendo verdad, justicia, satisfaciendo a quien haya recibido el daño y sancionando al que lo haya cometido. De esta manera terminamos la sección de la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, Rafael. Bueno, muchas gracias a YSUCA que nos permite siempre dar a conocer y a informar cómo va nuestro proceso de aprobación de ley. Y gracias a ti, Kenny, porque siempre estás atento, ¿verdad?, a nuestras peticiones y a YSUCA que también nos ayuda. Gracias también a ti, Eduardo. Muchas gracias y ojalá que como personas nos demos la oportunidad de ser humanos y humanas, ¿verdad?, y resolver estas formas mediante el diálogo, todas estas tragedias que ha vivido el país. Hay que poner un alto al sufrimiento. Muy buenas noches a todos y a todas. Ahora le damos paso a la sección en la cual conocemos la situación de los derechos humanos alrededor del mundo, gracias al Servicio de Noticias de Naciones Unidas. Hoy arrancamos la ONU en minutos en Turquía y con una buena noticia. Ucrania y Rusia han firmado un acuerdo bajo los auspicios de la ONU para permitir la exportación de más de 20 millones de toneladas de grano ucraniano bloqueado hasta ahora en los puertos del Mar Negro, con el objetivo de aliviar la creciente crisis alimentaria mundial. Un saludo de Beatriz Barral. El secretario general, que viajó a Estambul para la firma, dijo que el pacto era un faro de alivio en un mundo que lo necesita más que nunca.
The question has not been what is good for one side or the other. La cuestión no ha sido lo que es bueno para un lado o para el otro. La atención se ha centrado en lo que es más importante para la gente de nuestro mundo y que no quepa duda, este es un acuerdo para el mundo, sostuvo Antonio Guterres. La iniciativa abre la vía para exportaciones de alimentos desde 3 puertos ucranianos clave del Mar Negro, Odessa, Chernomorsk y Yuzhny. Se espera poder exportar unos 5 millones de toneladas métricas al mes y que esto contribuya a reducir los elevados precios en los mercados internacionales. También se ha llegado a un acuerdo para facilitar el acceso sin trabas a los mercados mundiales de alimentos y fertilizantes procedentes de Rusia. Los fenómenos meteorológicos extremos y los efectos del cambio climático, como la megasequía, las precipitaciones extremas, las olas de calor y el deshielo de los glaciares, están afectando ya a América Latina y el Caribe y se agravarán en los próximos años. Según un informe de la Organización Meteorológica Mundial, el cambio climático está teniendo profundas repercusiones en los ecosistemas, la seguridad alimentaria e hídrica, la salud y la lucha contra la pobreza. Las tasas de deforestación el año pasado fueron las más elevadas desde 2009. Los glaciares andinos han perdido más del 30% de su superficie en menos de 50 años y la megasequía que azota la zona central de Chile es la más pertinaz del último milenio. Desafortunadamente, se prevé un agravamiento de los impactos en la región, ya que la atmósfera y el océano siguen cambiando rápidamente, dice el informe, que alerta de que el suministro de alimentos y el agua se verán alterados y la salud y el bienestar de las personas se verán afectados negativamente, al igual que los ecosistemas naturales. La Organización Mundial de la Salud ha publicado una actualización de la estrategia de vacunación contra el COVID-19 en respuesta a la propagación de las subvariantes de Omicron y para llegar a los grupos de riesgo. Solo el 28% de las personas mayores y el 37% de los trabajadores de la salud en los países de bajos ingresos han recibido la serie primaria de vacunas y la mayoría no se han puesto dosis de refuerzo. La actualización de la estrategia eleva los objetivos de vacunar al 100% de los trabajadores sanitarios y al 100% de las poblaciones de mayor riesgo con dosis primarias y de refuerzo con el fin de reducir las muertes. Incluso cuando se logra una cobertura de vacunación del 70%, si un número importante de trabajadores sanitarios, personas mayores y otros grupos de riesgo siguen sin vacunarse, las muertes continuarán, los sistemas sanitarios seguirán bajo presión y la recuperación mundial estará en peligro, dijo el director general de la OMS, el Dr. Tedros. Se calcula que en el primer año de despliegue, las vacunas del COVID-19 han salvado casi 20 millones de vidas. En el mundo se han administrado más de 12.000 millones de dosis. Y al menos 5 niños han muerto y 9 han resultado heridos en Idlib, en el noroeste de Siria, en un atentado perpetrado esta madrugada. Esto es un recordatorio devastador de que la guerra contra los niños no ha terminado. Los niños del noroeste de Siria y de casi todo el país siguen pagando el precio más alto de la violencia, dijo UNICEF en un comunicado. En 2021, el 70% de las violaciones graves contra niños en Siria se produjeron en el noroeste del país. UNICEF recuerda a todas las partes que los niños nunca deben ser un objetivo. Deben ser protegidos en todo momento, estén donde estén. Los niños de Siria merecen vivir sin violencia ni miedo, dice la agencia en su comunicado. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Y así terminamos el episodio número 23 de su podcast. Recordarles que pueden seguirnos en todas las redes sociales como @iduca y escuchar este podcast en Spotify y en YouTube. Además de invitarles a que le den like y nos dejen sus comentarios en este episodio a través de YouTube. Como siempre les acompañó Kenny Cibrián y nos escuchamos la semana que viene. Reflexionar, convertir en cultura nuestra memoria del pasado, resulta indispensable para una cultura de paz. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presentó Sembrando Futuro.